Hola, soy el cine. Muy buenas tardes, aquí el teatro. Bueno, mi relación con el cáncer, digamos que va a rachas, pero cuando es intensa, intensa, intensa. La mía es casi inexistente. No tenemos mucho trato, la verdad. A mí me acusan de melodramático, exagerado, alejado de la realidad. Bueno, es que con el amor y con el cáncer no vendes unas historias que, en fin. Bueno, mira quién fue a hablar, la que representa historias de Shakespeare, que desde luego era realista el hombre, pero vamos, una barbaridad, ¿eh? Tienes razón en eso, pero con el cáncer soy moderado, más bien terapéutico. Mira, yo nada de moderaciones, yo todo a lo grande. Es que, a ver, las historias son las historias y tiene que haber un conflicto, tiene que haber un poco de melodrama, un poco de sexo, algo de heroísmo y alguien tiene que morir. Ya lo siento, pero alguien tiene que morir. Pues entonces quizás habría que poner en los créditos, para nada basada en hechos reales. Bueno, quizás con esto no me baso mucho en hechos reales, pero bueno, hay cosas que sí, ¿eh? Por ejemplo, la relación con los médicos, con la familia. En mi caso tenemos pocos personajes que padezcan cáncer, por lo menos de forma evidente. Pero eso sí, realizamos funciones para pacientes y también para personal sanitario con el fin de concienciar y visibilizar la enfermedad. Sí, pero con el glamour que yo tengo, no. De autoestima vas bien servida, ¿eh, cine? Sí, la verdad es que sí, pero bueno. En fin, yo también ayudo en la parte social con fines terapéuticos y ayudo a visibilizar la enfermedad. Pero con glamour. Exacto, con glamour siempre. Tenemos que seguir en contacto, hacer más cosas juntas. La verdad es que sí, tendríamos que hablar más y tendríamos que quedar también con los otros. Es verdad, con los otros, con la música, con la poesía, con el arte en general. Oye, ¿les llamamos para un certamen o qué? ¡Buah, qué glamuroso! ¿Habrá alfombra roja? Hombre, claro, la de Santos Ochoa, chica, que es divina. ¡Madre mía! Venga, hecho. Venga, va. Primer certamen cangrejo. Aquí el cine y en representación Estela Rasal. Hola, aquí el teatro en representación Amparo Nogués. Bueno, voy a empezar yo hablando un poquito, nos vamos a intercalar un poco, ¿vale? Para ir hablando. Yo voy a empezar comentando, si esto me funciona, del tratamiento del cáncer en el cine y lo he dividido en dos partes. Una es el cine que tiene temática de cáncer, un poco pues ver cómo es ese tratamiento y una segunda cosa es el cine como herramienta terapéutica al margen de que la temática sea cáncer o no sea cáncer, ¿no? Y cuando digo cine, en realidad los compañeros ayer y mañana lo veréis y si viniera más gente pues también se vería. El arte en general es terapéutica aunque no estés enfermo y si estás enfermo, da igual de qué enfermedad, pues mucho más, ¿no? Es curativo. Entonces, bueno, respecto a lo que es el cine con personajes que tienen cáncer o que tratan las historias de cáncer, el cine, como bien sabéis, cuenta una historia, tiene que tener un conflicto para que funcione. Desde los 80, porque antes de los 80 no se ven muchas películas, alguna hay, pero con temática cáncer. Bueno, desde luego el cine de principios no, porque era un divertimento y aparte, bueno, había menos cáncer, porque se vivía menos, pero no se trataba mucho. Pero a partir de los 80 sirvió sobre todo para visibilizar más la enfermedad y para dejar de estigmatizar una enfermedad que estaba muy estigmatizada porque la gente tenía cáncer y lo ocultaba, porque parecía que era algo que tenías que ocultar, ¿no? La verdad es que esto lo he destacado porque es cierto, puede ser una herramienta de aprendizaje para eliminar tensiones entre los pacientes y los familiares, que muestra la realidad con calma, pero en realidad es realista el cine con el cáncer, refleja las estadísticas reales, refleja lo que es la realidad de lo que sucede y bueno, la respuesta claramente es no. ¿Vale? El cine hoy en día no refleja, las historias que cuenta no son un reflejo de la realidad y eso, pues bueno, puede ser un problema importante porque todos sabemos que el cine es un referente, que cuando vemos cine, sobre todo empezamos muy pequeños, pues a veces no entendemos que son historias ficticias y podemos pensar que es así. Nos ha pasado, por ejemplo, con el amor romántico que nos han vendido en el cine y luego pues eso ha hecho mucho daño. Las películas de Disney siempre se dice que ha hecho mucho daño porque luego tenemos una idea
que no es la real. Y con el cáncer pasa lo mismo. Entonces, respecto a esto hay varios estudios, yo he recopilado 3 que me parecen muy interesantes con sus conclusiones. Y si luego alguien quiere ampliar, pues ya os pasaré el estudio completo y lo podéis leer y demás, pero bueno, aquí son unas conclusiones que se han sacado. Aquí hay un estudio italiano de la Universidad de Roma de la Sapienza, que no sé si lo digo bien, dirigido por Luciano Di Fiore y que se hizo en 2012 y analizaba 82 películas desde el 89 hasta el 2012. Es un estudio que, bueno, que se presentó en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica en Austria y quiso recoger un poco en esos 82 films el estudio súper completo, porque te habla de qué tipo de cáncer trata, si lo trata de manera principal o transversal, sexo, género, clase social, muchas cosas, ¿no? Entonces, respecto a esto, estas 82 películas, 40 personajes con cáncer eran mujeres y 35 eran hombres. En 21 de ellas no se mencionaba el tipo de cáncer, simplemente se hablaba del cáncer pero sin decir cuál era. Los síntomas aparecían en el 72% de las películas, que eso es normal porque tenemos que generar un conflicto y tiene que aparecer. Las pruebas para el diagnóstico se mencionaban en el 65% y el tratamiento más frecuente fue la quimioterapia. Y en el 63% de las películas el afectado no sobrevivía. Yo creo que en el resto moriría otra persona, pero alguien moría, eso está claro, porque es que alguien, no sé si os dais cuenta que siempre dices, estás esperando y dices, es que aquí va a morir alguien, pero no sabemos aún quién. Y cuando ya ha muerto dices, bueno, ya está, ahora ya todo el mundo se va a salvar, pero alguien se tiene que morir. La mortalidad de los protagonistas es casi siempre cierta en este tipo de películas. Luego hablaremos porque ahora el cine actual está haciendo cosas muy interesantes, luego os mostraré alguna, donde ya el tratamiento que se hace es mucho más realista. Dentro de que sí que se tiene que generar un conflicto, dentro de que tiene que haber cosas, bueno, pues más cinematográficas para que funcione la película, porque si no nos aburriríamos, pero bueno, ya no están tan alejadas. Las películas de los 80, los 90, los 2000, cuando tú veías una persona que estaba enferma, cáncer, no sé, bueno, es que ya más o menos ya sabías el final. No sabías luego muy bien cómo se iba a desarrollar, pero el final ya te lo veías venir, en casi todas. Y lo cual no es real, porque en la realidad en el cáncer la supervivencia es muchísimo más alta, la cronificación del cáncer es cada vez mayor, por lo tanto, y eso allí pues no se menciona. Los tipos de cáncer en el cine pues no son los más comunes en la vida real. En el cine funciona muy bien, o sea, en la realidad es el mama, colon, próstata y pulmón los más habituales y en el cine la leucemia, sobre todo si aparecen niños, es el principal que aparece, los linfomas, oye, los tumores cerebrales, es como si hubiera tumores cerebrales todos los días. Es una pasada de protagonistas con tumores cerebrales, ¿no? Como, bueno, uno muy conocido es Phenomenon, que a mí además me decepcionó muchísimo porque, claro, el guión está muy bien, pero yo dije, jolín, un tío que tiene superpoderes, resulta que al final es un tumor, me dio una rabia, ¿sabes? Porque, claro, dices, pues qué chasco, pero luego, claro, el guión está muy bien, porque no te lo esperas. Bueno, además los protagonistas siempre aparecen como superhéroes, o sea, no cocinan, no sé, no, es todo como son heroicos, no tienen una vida cotidiana normal. Cuando un enfermo de cáncer o de no cáncer o de lo que sea, pues bueno, llega un punto, tú tienes un proceso y tienes una adaptación y tienes una vida normal, cotidiana, bueno, con que la tienes que adaptar a tu enfermedad y según en qué momento te encuentres en la enfermedad. Pero en estas películas, bueno, pues casi todos son superhéroes. Y claro, eso también, luego dices, pues yo no soy igual, jolín, a mí no me da para hacer tantas cosas, ¿sabes? Bueno. Además, en el estudio salen muchas más cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la caída del cabello, que casi siempre hay caída del cabello cuando no tiene por qué ser así, que el tratamiento principal sea la quimioterapia, bueno, pues sí, en muchos casos sí, pero no tiene por qué ser así tampoco. El caso es que, si os dais cuenta, se coge las partes que son, bueno, que funcionan mejor, que son más melodramáticas, y ahí está. A pesar de ese poco realismo, este mismo estudio, los investigadores concluyen con algo muy, muy importante y que dice que el uso de la gran pantalla como herramienta para contar historias sobre el cáncer
puede ayudar a crear conciencia sobre la magnitud del problema y dar a conocer las nuevas terapias disponibles. Entonces, es como un llamamiento, bueno, vale, venga, haced esto, pero también estaría bien realizar un cine donde la gente pueda ver otras opciones, incluso se sienta identificado, porque cuando tú empatizas, cuando tú compartes, que por eso están también las asociaciones, pues un problema compartido siempre es menos pesado, ¿no? Eso nos pasa a todos. Además, en este estudio dicen que los oncólogos pueden llegar a ser más conscientes de los problemas a los que se enfrentan en el ámbito terapéutico, porque el cáncer y la sexualidad, por ejemplo, la relación del paciente y el personal médico, los efectos secundarios de las terapias, cosa que muchas veces, pues lo que contaba antes José Manuel, hay una falta de empatía en estos casos y cuando uno está enfermo, yo pienso que el tratamiento de una enfermedad, como de cualquier otra cosa, tiene que ser algo integral, ¿no? Y nosotros estamos hechos de muchas cosas y solamente la parte química, pues desde luego es muy importante, pero a veces no es suficiente. Y la otra parte pues refuerza, incluso además está demostrado que eso, yo no tengo aquí los datos, pero lo he leído, que toda el resto de la otra parte, la parte más álmica o más psicológica o como cada uno lo quiera llamar, o relacional, ayuda a que el tratamiento químico sea más efectivo. Entonces, el cine, en este estudio, lo ponen a bajar de un burro, pero luego dicen que también puede ser muy útil. Después, hay un estudio español del Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Salud Materno-Infantil de la Universidad de Barcelona, que se llama el cáncer en el cine, un recurso para los profesionales de la salud, también muy, muy completo. Aquí analizó 33 películas de entre el 39 y el 2008 en 11 países distintos. Tiene unas conclusiones muy parecidas al estudio italiano. Aquí dice que por ejemplo, principalmente eran hombres los que tenían cáncer, casados y de clase social media alta. Oye, ¿has visto? Pues mira, más vale tirar el dinero por la ventana, que de así no vamos a tener cáncer. Personajes entre 40 y 45 años, cuando la media de padecer cáncer se sitúa más alta, a partir de los 55. Entonces, en ese sentido tampoco es realista. Y aquí los países que, digamos, produjeron películas que estaban relacionadas con esto. Estados Unidos estaba en la cabeza, pero luego estaba España, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania y luego pues Argentina, Italia, Japón, México y Suecia, que producían menos películas con este tipo de temática. Y el tumor cerebral y la leucemia vuelven a ser otra vez los casos más tratados en los films, pues porque a lo mejor tienen esa parte. Bueno, yo desde luego no he visto ninguna película que hablen de un carcinoma en la piel que te lo quitan y te vas a tu casa. Bueno, pues también es cáncer. Pero bueno, y es lo que hablábamos. Cáncer parece que sea sinónimo de muerte y es que eso nos lo ha inculcado mucho, tanto el estigma de antes, pero también ha ayudado la literatura, ha ayudado el cine, ha ayudado mucho, porque estamos todo el día con eso. Entonces, una de dos, o tendríamos que poner antes no basado en hechos reales, al revés, es que está alejado completamente de la realidad, o a lo mejor hacer un documental donde se pueda explicar y podamos, porque es que si no te dicen cáncer y ya es que ya te ves, es que es así, o le dicen cáncer a alguien de tu familia y hombre, evidentemente no te vas a poner a saltar de alegría, pero hay muchas opciones y hay muchas cosas para hacer. Y además en este estudio concluyeron que la clínica, las pruebas diagnósticas y los tratamientos suelen reflejar la realidad, es decir, en las películas, esto no, pero que toda la parte de pruebas diagnósticas, los tratamientos, la parte, digamos, sociosanitaria sí que reflejaba la realidad de lo que sucedía. En este estudio también dicen que el cine puede ser un recurso muy importante, lo mismo, de primer orden para la formación de los profesionales de la salud en este apartado, digamos, de la empatía o de cómo tratar a los pacientes y demás. Y por último, en esta parte de estudios, he recogido un blog de pediatría basada en pruebas de la Asociación Española de Pediatría, que también hizo un pequeño estudio sobre lo que era el cine relacionado con los niños. Y allí el cine infantil sí que, digamos, se sale un poco de la norma
y según este estudio sí que digamos, es más fiel el reflejo de la realidad de lo que les pasa a los niños respecto a lo que se hace en el cine. A lo mejor, porque además la leucemia pues sí que ya es un tipo de cáncer que sí que a lo mejor en lo que es la infancia afecta más. Bueno, y dice aquí que el cine infantil que aborda el cáncer se sale del marco general y constituye una oportunidad para hablar con arte, ciencia y conciencia de la enfermedad oncológica y para la humanización en nuestra práctica clínica. Eso dicen por un lado. Y luego, bueno, aquí analizaron 41 películas, la mitad tenían leucemia, la otra mitad pues había como diferentes cositas. Bueno, esto después, en el siguiente bloque, hablaremos de títulos de películas, tanto también infantiles como de adultos, para reflejar un poco todo este tema. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Es una sensación, un leve pinchazo, es un rucu-rucu. Me hicieron una mamografía. Te chafan la teta como si fuera un San Jacobo. Tienes un dolor leve, pero dolor. Te dicen que te avisarán, que no se ve nada reseñable, solo una teta multiquística que ya sabes que tienes con su multitud de bolitos. Pero hay uno que mejor analizar. Una pequeña biopsia y ya está. Con esta incertidumbre te vas. Con ese ay, con esa sensación, con ese pequeño dolor. Y te llaman para la biopsia. Te ponen un poco de anestesia local. Te dicen, no mires. Y con cuidado te pinchan. La aguja es larguísima. En ese momento piensas, va, no será nada. No hay que preocuparse. Ay, pero en cuanto sales, a la primera de cambio, llamas por teléfono a tu hermana y le dices, mira, me pasa esto, pero no se lo digas a nadie. A eso sí, llevas un susto en el cuerpo impresionante. Después vas a por los resultados, te citan, te esperas lo peor, o no. Ha sido todo muy rápido. El cerebro está... ¡ah! La médica, sin mucha delicadeza, me lo dice. Me dice que no es benigno. Y pienso, ha llegado el día. Comienzan las analíticas, la resonancia, el TAC, todo. Comienza el protocolo previo. Es mejor, como es muy pequeño, operar, dice la médica. Ay. Pues me llamó por teléfono. Sí, estaba nerviosísima. No sé si estabas nerviosa ella o yo. Pero chica, ¿pero cómo no te lo has mirado antes? Le dije. Y bueno, mientras lo estaba diciendo es que ya me di cuenta. Perdona, perdona, de verdad, perdona. Madre mía, no sé, te cambia todo. Es que es como entras en un estado de supervivencia, ¿sabes? Es como un accidente que estás que solo quieres resolver. Venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal. Le dije, no te preocupes, venga, tranquila, que va a salir todo bien. Me operaron. Mi hermana y mi familia no me dejaban. Cuando vi la cicatriz, bueno, la grieta, le cogí la manica y le dije, ¿te la han dejado bien? Pensaba que me caía, ¿eh? Después llegaron los goteros. Los bauticé. Al primero lo llamé incertidumbre. Me dijeron, se te hinchará el brazo, se te pondrá... Y no se me hinchó. El segundo, emociones. Se me tenía que caer el pelo. Y se cayó. Decidí raparme. Llamé a la peluquería y me cuidó. Me lo rapó en domingo. El tercero se llamó sensaciones. Buah, sentía las yemas de los dedos a flor de piel. No podía hacer nada, tenía una hipersensibilidad bestial. A los siguientes goteros no les puse nombre. Entonces me di cuenta que tenía que aprovechar el tiempo al 100%. Si me decían, haz la voltereta, pues yo, va, y la hacía. La gente le preguntaba, ¿cómo estás? Pues ¿cómo voy a estar? Bien. Bueno, mal. Bueno, jodida. Es que no soportaba que le preguntaran eso. Desde el principio decidí pedir ayuda a la asociación. Allí tenía un apoyo psicológico, podía compartir con otras personas, escribía, pintaba, fomenté la empatía. A ver, muchas personas le intentaron ayudar de muchas maneras. A ver, no como a ella le hubiera gustado en muchas ocasiones, pero bueno, hay muchas formas de ayudar.
A veces, solo a veces. Corcho, leve, sin peso. Huele hueco, un poco a magnesio, azufre, a óxido, a plomo, un poco a alga inerte. Reseco que se resquebraja, a veces duro como tobera, andesita como musgo calcificado. A veces es rojo intenso, ardiente, hipersensible, inaguantable, hinchado que pica de entera. En ocasiones ni lo notas, pero está. Vaga en silencio, viajeras egoístas. Destruye, encuentra nuevos caminos, surcos, incertidumbres. A veces lo sientes, a veces no. Y al mes de terminar la quimioterapia y los goteros, empezó la radio. Era como entrar en una nave espacial. De repente se ponían el rayo, ¡buah!, me daban el pecho. ¡Ay! También aprendes a tener un baño muy cerca. Y no sabes cómo, pero cómo coges fuerza. Te empoderas. Tienes que dejar de hacer muchas cosas, sí, es un impasse. Pero confías en la ciencia, en la macrobiótica, en el amor. Lo valoras todo el doble. Y aprendió a estar. Bueno, aprendimos a estar. Porque la verdad es que solo estar es suficiente. Hay que dejar ir, no cortar las alas. Al final, estás muy cansada de tanta gestión emocional. Es como una montaña rusa, pero hay que seguir. Todo el mundo tenemos amigos, conocidos que se han ido, que se han muerto por el cáncer. Bueno, pero también hay mucha gente que sigue aquí, hay muchos avances, se cronifica la enfermedad y sí, que nos dicen que hay que luchar, ¿verdad? Pero también tenemos que aprender y tenemos que aceptar la enfermedad. Lo importante es estar, no juzgar y vivir. ¿O seguir? Pues ahora Amparo os cuenta cosas del teatro. Bueno, esto forma parte de una búsqueda de textos teatrales que el hecho de que de repente no fuese fácil encontrar, porque realmente no fue fácil, y eso que consulté a muchos conocidos que tengo por grandes dramaturgos y por grandes, pues de repente me despertó esta inquietud. Yo estaba también en un proceso de creación personal, de contar historias de diferentes mujeres, y de repente se me ocurrió, ¿por qué no, siendo que me han ofrecido poder estar en este congreso, poder contar algo sobre la mujer y el cáncer? He tenido la suerte de, desde el primer momento al contactar con la asociación, pedirles que si me podían, no sabía muy bien cómo afrontarlo, porque era mi primera vez he tenido familiares cercanos, pero no del todo tan cercanos como para poder tener la confianza de ver cómo afrontarlo. Entonces dije, bueno, pues yo creo que la asociación es una buena manera, porque hay un poco de distanciamiento, hay un poco de, ¿no?, y es más sencillo. Lo consulté con ellas, si me podían poner en contacto con alguna persona que le apeteciese contarme un poco su historia, y la verdad es que fue muy fácil. Desde el primer momento me apoyaron, me pusieron en contacto con alguna persona que está aquí, que se lo quiero agradecer especialmente. Me contaron sus historias, son historias prestadas, tanto que lo han sufrido personalmente como también algunos acompañantes que también han venido y también me contaron que hay pequeñas pinceladas en este pequeño fragmento que es un pequeño esbozo que ha de crecer. Hay pinceladas de diferentes versiones y historias de cáncer, pues de diferentes personas conocidas. Me parecía muy bonito poderlo realizar. Y bueno, dicho esto, decir que la música también me la ha compuesto mi hija, que me hacía mucha ilusión, de meter como un trozo poético, y no está aquí, que es Violeta, y he querido aprovechar. Y dicho esto, deciros que en mi búsqueda del cáncer, deciros que sí que es verdad que en el teatro hay otro tipo de enfermedades, la enfermedad mental, la peste, hay diferentes enfermedades que han sido más tratadas, pero en concreto el cáncer, lo más cercano que encontré fue a principios del siglo XX. También es verdad que hoy en día hay muchísimas pequeñas piezas teatrales que sobre todo en Latinoamérica y Norteamérica las usan para hacer prevención, para hacer acompañamiento de diferentes asociaciones. Entonces voy a empezar nombrándoos como alguna de ellas
y después pasaré a varias piezas teatrales propiamente, pues eso, más amplias y más clásicas. Aquí encontré, pues por ejemplo, encontradas por internet desde una asociación que se llama Sanar en Colombia, que es muy bonito. Hicieron una obra de teatro que se llama El juicio sobre el cancerón, que es un grupo de niños que muestra su lucha diaria sobre los diferentes cánceres de cáncer infantil y cómo enfrentarse a ellos y conversar con ellos. Me pareció muy interesante. Y de esta forma hacían como más común y llevadero la enfermedad. También la relación que ellos tenían con los médicos, con las batas blancas, que les llaman así, y también esto, el descubrir las diferentes clases de cáncer infantil que había. También hay en Houston un centro que se llama Baylor College of Medicine, bueno, en inglés, que proponía ha hecho pequeñas piezas cortas teatrales que habla de diferentes tipos de cáncer y que son sobre todo esto, para fomentar la prevención, porque es verdad que las mujeres en América como que no tienen tanta costumbre de hacerse revisiones, y entonces pues hay desde una que se llama No será mi pesadilla, Lupita y su conciencia, que es de cáncer de pecho, Mi decisión, que es de cáncer cervical, La vida es sueño, que es sobre el cáncer colonorectal, creo que lo he dicho, colorectal, bueno, perdón. Y luego hay también por YouTube otras pequeñas piezas que son del médico interactivo, que se llama La despedida y es de Bárbara Riquelme. Y estas son también de cáncer de mama, exacto. Si es que vale. Bueno, que son la vida de 3 personajes y que cada día cómo tienen que disfrutarlo y vivirlo como si fuera el último y no perder la esperanza nunca. Luego también he encontrado otro de estos que son pequeñas piezas de Clara Pérez, que se llama No dejaré que la vida se detenga, y cuenta la historia de un señor mayor que se llama Armando. Son 3 personajes, el señor mayor, el médico y su mujer, y cómo también a él le detectan un cáncer de pulmón. Y pues eso, son muy, muy cortas, son piezas teatrales pero muy pequeñitas. Y cómo finalmente en este caso lo supera, porque la mayoría de las piezas, bueno, las de prevención sí que es verdad que son únicamente de prevención y ya está, pero es verdad que lo que dice Estela, que el desenlace de muchas de las obras son no demasiado afortunadas, o sea, son la muerte, pero en este caso pues hay, pues eso, un poco más de esperanza. Y bueno, dicho esto, que es como una breve introducción a este tipo de piezas cortas que hay ahora, pues eso, que están potenciándolas ahora y que son más en modo terapéutico. Dentro de mi búsqueda encontré que casualmente un ex profesor mío, de mis primeros profesores, le pregunté, digo, Paco, tú que has leído tanto y que conoces tantas obras teatrales, por favor, una obra sobre el cáncer, porque estoy indagando, estoy buscando, y de repente me dice, Amparo, lo siguiente que voy a estrenar es una obra sobre el cáncer. Dije, madre mía, qué cosas, ¿no? Pasan a veces. Y esta es El hombre de la flor en la boca, que es de Luigi Pirandello. Fue un texto publicado en Florencia y es un diálogo en un solo acto en el que se enfrentan dialécticamente la muerte y la vida, encarnadas por un hombre enfermo de cáncer y por un viajero. Es un señor que va a buscar el tren y está cogiendo todos los paquetes de sus hijos, que les lleva regalos, y de repente pierde el tren, se le va el tren, y entonces se queda como en el andén del tren y se encuentra este otro señor, que es el señor de la flor en la boca, y el diálogo que tienen. Lo que pasa es que es cierto que para mí es un poco demasiado pesimista, es muy existencialista. Ahora os leeré un trozo que creo que explica muy bien la obra, la pequeña obra, porque es muy, muy corta también. Y bueno, lo que quisiera decir es que el hombre enfermo de cáncer ve claramente que se revela cuando se ve perder el sentido de la integridad de su vida. Os voy a leer un trocito porque al leerlo vi como que representaba muy bien lo que quería decir la obra. Y dice así: ya le dije que necesito aferrarme con la imaginación a la vida de los demás, pero así interesarme siquiera, más bien para sentir su fastidio, para juzgar la vida tonta y vana, de modo que a nadie pueda importarle acabar. Y esto es fácil de demostrar, ¿sabe? Con pruebas y ejemplos continuos, implacablemente en nosotros mismos. Porque, caballero, el deseo de vivir no sabemos de qué está hecho, pero está ahí. Lo sentimos todos aquí en la garganta, como una angustia que no se satisface nunca. No puede satisfacerse nunca porque la vida, en el mismo acto de vivir, es siempre tan voraz de sí misma
que no se deja saborear. El sabor está en el pasado que nos queda vivo dentro. El deseo de vivir nos viene de eso, de los recuerdos que nos tienen atados. ¿Pero atados a qué? ¿A esta tontería, a este disgusto, a tantas ilusiones estúpidas, ocupaciones insulsas? Sí, sí. Esto que ahora aquí es una tontería, esto que ahora aquí es un aburrimiento, y hasta podemos decir, esto que ahora nos parece una desventura, sí señor, a la distancia de 4, 5, 10 años, quién sabe qué sabor tendrá, qué gusto tendrán las lágrimas de ahora. Y la vida, Dios mío, al solo pensamiento de perderla, especialmente cuando se sabe que es cuestión de días. Bueno, para que veáis que es bastante dura, sí, bastante dura. Pues esta obra, casualmente, se representó este año pasado, en febrero, la estrenaron creo que en Pontevedra, en Teatro Etón, pero ahora una productora de aquí de Aragón, que se llama Factory Producciones, con la dirección de Mario Ronsano, la va a estrenar en el Teatro de la Gleva en Barcelona. Y casualmente la adaptación la hace este ex profesor mío, que os cuento, que se llama Paco Ortega, y también hace del hombre. O sea que esta es una de las que os puedo contar. Luego también hay otra que se llama La teta lisa, que esta sí que habla también sobre el cáncer de mama. Esta lo que tiene de curioso es que está representada en tono de parodia, con mucha comicidad, hecho que suaviza el drama de fondo. En este caso es Olivia, un personaje egocéntrico y superficial que le diagnostican el cáncer, y esto hace que cambie su forma de pensar y que se relacione de otra manera con el mundo. Aprende que el arte en todas sus facetas te da la posibilidad de recuperar y superar lo que creímos haber perdido de nosotras mismas. Y esta obra se representó hace unos años, en el 2017, en Madrid, en la Sala Mirador. La directora es Laia Bartí, la producción es Salud Arte, la autora es y dramaturga Rosa Juan Desbesa y el intérprete es Cibel Buffel. Bueno, y ahora vamos a por otra. Esta obra de teatro es una obra de teatro que se representó aquí hace 2 años en el Festival de Teatro y Danza de aquí de Huesca. Coincide que, bueno, es de una compañía, una compañía que se llama La Extinta Poética, que es una compañía colateral a La Zaranda, que es una compañía bastante reconocida teatralmente, y que actuaban como actrices una chica de aquí de Huesca que se llama Carmen Barrantes, que está afincada en Madrid, y otra chica de Zaragoza que se llamaba Laura Gómez La Cueva, otra chica que se llama Celia Bermejo, y el texto era de Eusebio Calongue y la dirección de Paco de la Zaranda. Lo curioso que tiene para mí también esta obra es que he estado leyendo bastante sobre ella y decía que el autor y el director, que son de la misma compañía, decían que hace unos años estaban ellos actuando en San Sebastián y de repente, pues una chica que tenía cáncer terminal, decidió coger una ambulancia e irse a ver la obra de La Zaranda a San Sebastián porque era su grupo fetiche, era una ilusión que tenía ella en su vida. Entonces fue a ver a La Zaranda, cumplió su deseo y cuando volvió a los pocos días murió. Entonces 10 años después de esto, su madre cogió una carta y se la envió a los de La Zaranda. Entonces, curiosamente, ellos dicen frases como, a ver si lo encuentro, un momentito, que era de las cosas más duras que les había pasado tener que representar, ¿no?, una obra de una persona que había ocurrido esto, pero que le querían como dedicar, ¿no?, la temática de la obra. Habían trabajado 2 actrices y una bailarina sobre este tema y cómo verlo desde distintos puntos de vista. Y me gusta mucho, como dice el autor, que dice, es un canto a la vida y una patada a la muerte. Me parecía digo, pues venga, son así como muy poderosos, muy de las entrañas, ¿no?, muy de la verdad, de decir las cosas como son, no son nada superficiales, buscan la verdad escénica, pero además de una manera muy profunda, muy llevada lejos, no es nada superficial. Entonces me parece, para mí también son excepcionales. El autor dice que este trabajo es un canto a la vida y que es el trabajo más fuerte al que se ha enfrentado, precisamente por lo doloroso de hablar de esta chica y del cáncer. Dice que es un impulso de quien lucha desde la belleza contra la muerte. Esta chica estudió arte dramático también, era poeta, pues que le apasionaba. Entonces era una manera también de unirlo.
Bueno, y un diagnóstico inesperado hizo trizas las rutinas cotidianas de los personajes. Bueno, son 3 actrices y esto es lo que intentaron plasmar en su obra. Decir pues que una de las actrices este año, no hace mucho, hace 2 meses, falleció no exactamente de cáncer, pero bueno, ella también consecuencia de que tenía varios cánceres. Al final todo el mundo se muere porque no respira. Pero, sí. Pero es curioso porque Laura para mí fue un ejemplo de persona, de vida, de lucha, ya no por lo que dice José Manuel de que tengan que luchar siempre, sino porque ella, por ejemplo, decidió no decirlo. Entonces lo sabíamos 5 personas. No sabía nadie que tenía cáncer. Entonces, ella trabajó hasta el último día. Yo me acuerdo que la ingresaron un sábado y el viernes estuvo grabando todo el día. Y de repente yo me acuerdo cuando me enteré que era el jueves siguiente y el viernes no podía entrar en clase, doy clases y no podía entrar. Y me acordé de ella, digo, por Dios, ¿cómo que no vas a entrar en clases? Salió una clase acordándome de ella diciendo, hay que... ¿no? Porque ella decidió no decirlo, pero también es muy respetable y todos los amigos íntimos decidimos guardarle su manera de actuar. Eso sí, yo lo que observé, por ejemplo, desde fuera como amiga, es que ella se enfocó, decidió enfocarse. La pasión de su vida era el teatro y en ese momento, en el momento que se enteró que tenía, enfocó y de repente, fijaros, qué pedazo de actriz, ¿no? Todo lo que ha hecho, todo lo que ha recogido y todo lo que nos ha dejado, que es muchísimo. Bueno, pues esta especialmente me tocaba. Bueno, y deciros alguna otra, bueno, me dejaron en la asociación una pequeña novela que yo creo que se puede convertir también en monólogo, que es Ay, mi teta, de Susana Charola, que bueno, es una historia de cáncer de mama, es muy graciosa, está hecha con humor y que nos da consejos. Y dice, es una historia contada con humor sobre las experiencias vividas por la autora durante los meses que pasaron desde que le detectaron el cáncer de mama hasta su total curación. Ella define el libro como un quitamiedos contado con gracia. Esta la tenéis en la editorial Círculo Rojo, o sea que esta sí es más fácil de... Porque, por ejemplo, esta de Pirandello, del hombre de la flor en la boca, es muy complicada de conseguir. A mí me han dejado una versión que esta no es la mejor porque no es nada fácil. Bueno, y os voy a decir ya la última, y así dejo a Estela, que es Wit, que es de Margaret Edson, que es una profesora y escritora americana que recibió el premio Pulitzer en el 98 con este texto y que se estrenó en el Teatro Manzanares con Rosa María Sardá. Con esta obra Sardá obtuvo el premio Max a la mejor interpretación. Ya sabéis que Sardá en el 2020 también murió de enfermedad, pero bueno, Margaret Edson usó su experiencia teatral en un hospital como parte de la inspiración de su obra. Esta pieza se publicó en el 95. La historia que cuenta con una distinguida... Que se cuenta es una distinguida profesora universitaria que se llama Vivian Bearing, estudiosa de poesía del siglo XVII, a la cual le diagnostican un cáncer de ovario terminal. Y cómo esto le hace replantearse toda su existencia. Ella ha vivido sumergida en un mundo de letras clásicas que contrasta con un nuevo mundo con todas las pruebas médicas a las que se ve sometida. Y también esto le conlleva un traumático despertar emocional. Y durante su enfermedad reevalúa su vida, su trabajo, con mucha profundidad, humor irónico, conmovedor y redentor. Bueno, sobre esta obra se han hecho también varias versiones teatrales por todo el mundo, además de una ópera para la Scala de Milán y un telefilm dirigido por Michael Nichols en el 2001 y fue protagonizada también por Emma Thompson. Me río porque es que mi inglés es... Hombre, pero todos bien. Son de Cuenca. Son de San Juan del Flumen, que digo yo, el inglés de San Juan del Flumen. Bueno, en este caso Wit es la incursión en el teatro de la productora de Fernando Trueba. Es la primera incursión que hace la productora de Fernando Trueba en el teatro. Esta dice que es una pieza de teatro puro, interpretada desde la mayor sinceridad, pasión y lucidez por Rosa María Sardá, en una de sus mejores interpretaciones que representa con otros actores como Javier Albalá, Mercè Pons, Dora Santacreu y Pep Cortés. Es un retrato de dolor personificado en una mujer que tan solo ha volcado su pasión en los libros, dejando pasar el resto de oportunidades que la vida le ha ofrecido. Y dicho esto, esta es mi pequeña recopilación de textos teatrales. Estoy segura que hay muchísimos más, de hecho también de otras muchas enfermedades, pero bueno, creo que es suficiente. Así como esto va a seguir ocurriendo cada año, podremos irnos nutriendo poco a poco de más textos. Y doy paso a... Y ahora quería hablar brevemente del cine como herramienta terapéutica. A ver, el cine con temática cáncer ya lo hemos hablado, ¿no? Hay que ver el resultado de los estudios
y aunque dicen que no refleja la realidad, sí que los estudios lo validan como una herramienta que puede ser terapéutica no solamente para los pacientes, sino la ven muy útil para el personal sanitario que, bueno, pues que se encarga de estos pacientes. El cine de cualquier temática, da lo mismo, de la temática que sea, pues bueno, nos permite una evasión, es cultura, nos permite a veces cambiar nuestro estado de ánimo también, nos produce placer, es decir, es terapia para, bueno, aunque no tengas ninguna enfermedad y para cualquier enfermedad y por ello pues también para el cáncer. Y ahora yo os quería comentar cosas que, bueno, que luego ya hablaremos más profundamente, pero que son cosas que se pueden hacer desde las asociaciones o desde bueno, colectivos que se formen, lo que sea. Pero bueno, está claro que tener asociaciones pues es muy útil y es fundamental para, bueno, el que quiera lo utiliza y el que no, no. Pero ahí tienes grupos de apoyo, tienes personas con las que puedes hablar y no solamente para los enfermos de cáncer, sino también para sus familiares. Yo tengo mi experiencia personal porque mi madre falleció de cáncer hace ya 8 años y ella, por ejemplo, que no era mucho de asociaciones de nada, pero ella a la asociación sí que iba. Bueno, le apetecía a veces compartir más con personas que no fueran de su entorno que con personas de su entorno. A veces es más fácil. Y allí también hacían cosas, iban a ver cine. Entonces, bueno, aquí hay una experiencia muy interesante que está hecha en la Asociación contra el Cáncer de Málaga y que creo que es una cosa que, igual que este certamen Cangrejo, se tendrían que hacer muchos más certámenes, pero no solamente en número aquí hasta el infinito, sino extrapolarlo a otros sitios, porque para mí es una iniciativa muy novedosa y que además creo que puede ser muy útil como herramienta y como punto, o sea, como punta del iceberg, ¿no?, de más cosas. Pues aquí en Málaga se les ocurrió que usuarios de esta asociación que les apeteció, pues se hicieron sus propios rodajes y se han hecho unas películas que son, bueno, no os las puedo poner, pero dejo luego aquí el enlace si las queréis ver. Y no tiene por qué tener temática de cáncer, son enfermos de cáncer que han rodado las historias que les apetece contar y que les apetece ser. Y entonces, bueno, ha sido muy, muy terapéutico, con unos resultados buenísimos y a mí me parece que, por ejemplo, aquí en Huesca es una cosa que también se podría hacer. Tenemos herramientas para poderlo hacer, tenemos el ARLAC, por ejemplo, que tiene también herramientas, está el Festival de Cine de Huesca, que también puede colaborar. Entonces, yo creo que el cine, no solamente verlo, sino practicarlo desde otra posición, te permite incluso contar, es como cuando actúas, ¿no? Te permite vivir otras experiencias o otra vida que no es exactamente la tuya. Pero el cerebro no entiende lo que es real y lo que no es real muchas veces. Entonces, lo que a ti te produce tú puedes llegar a creer que eso es así, aunque, quiero decir, sin estar mal de la cabeza, no sé si me explico, ¿no? Quiero decir que tú puedes sentir esa felicidad y sentirte sano sin estarlo y que eso ayude a que haya un proceso para que ayude con las demás cosas, tú puedas sanar. Entonces, bueno, me parecía que el cine como herramienta terapéutica, aparte de lo que hemos hablado de los estudios para el personal sanitario y demás, creo que también el hacer cosas asociativamente, individualmente, pero salir de la zona de confort y sí, hacer lo que tienes que hacer con la enfermedad, pero no centrarte solamente en eso, porque al final si no te absorbe toda la vida y al final yo siempre tengo mis anécdotas. Yo tengo un humor muy negro, incluso cuando mi madre estaba enferma, cuando mi madre falleció, seguidamente falleció mi padre, bueno, y yo cuando trabajamos en producción y demás, pues muchas veces cuando hay gente más joven y eso, pues la gente se pone muy nerviosa y parece que se va a acabar el mundo y entonces digo, a ver, vamos a ver, siéntate, respira hondo. Primero, no vamos a operar a nadie a corazón abierto, eso primero, o sea, todo lo que vamos a hacer es muy difícil que matemos a alguien, así que tranquilidad. Y 2, nos vamos a morir todos, así que ¿para qué vamos a estar tan estresados? Oye, hija, también qué bruta eres, bueno, pero es verdad, o sea, no pasa nada. Lo que hay que es estar y hacer las cosas en el momento
Y eso es muy fácil decirlo, luego a todos nos pasa, ¿eh? Todos luego estamos proyectando y haciendo cosas. Pero a mí me ayuda mucho pensar que nos vamos a morir todos, fíjate tú. Y eso que soy hipocondríaca, pero lo pienso y me relajo. Entonces creo que el cine, igual que cualquier otra disciplina, puede ayudar mucho a, bueno, a estar bien. Aquí hago un impasse pequeñito para personajes de cine y teatro que son como conocidos, que han tenido cáncer. Hay muchísimos más, porque claro, y muchos tipos de cáncer. Yo aquí ahora los diré y no sé si me acordaré qué tipo de cáncer tenían. Pero bueno, Jane Fonda, por ejemplo, además Jane Fonda sale y lo dice, como ella es divina de la muerte, ha tenido 2 veces ya. Y oye, además lo comunica, ¿sabes? No lo esconde, dice, pues voy a hacer tal, voy a hacer un tratamiento y la ves de momento tan ricamente. Dani Rovira muy joven además, también, y bueno, de momento pues ahí está el hombre. Robert De Niro, a mí me sorprendió porque no sabía que Robert De Niro había tenido un cáncer. Bueno, Sofía Vergara, que es esta actriz de esta serie Modern Family, pues también me sorprendió, pero también ella tuvo un cáncer de tiroides, muy joven también. Antonio Resines, que esto yo creo que sí lo sabíamos, Concha Velasco, Cantinflas murió de cáncer de pulmón, Cantinflas, Michael Douglas, bueno, hay mucha gente. Hay algunas personas que murieron de cáncer y otras que han estado en remisión y quiero decir, hay ejemplos para todo. Y pasa lo mismo, ahora que vamos a hablar de los títulos de las películas, pues claro, casi todos los que van a aparecer aquí, el personaje con cáncer se muere. Es así. Porque, si os dais cuenta, está La casa de mi vida, Patch Adams, estos todos se mueren. Wit, Doctor no recuerdo. La fuerza del cariño también. Además, Shirley MacLaine, que tiene varias, y esa mujer se especializó en hacer películas de gente con cáncer, pero ella no lo padecía, ¿eh? Ella estaba por allí. Shirley MacLaine, que me encanta, es una de mis actrices preferidas. Noviembre dulce, también. Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, una película también muy recomendable. Phenomenon, que ya hemos hablado, bueno, lo que os decía antes, Phenomenon. A mí me parece que tiene un guión muy bueno porque es muy sorprendente. Tú no te esperas que esa persona tenga bueno, estoy haciendo un spoiler aquí como una catedral, pero en fin, espero que lo hayáis visto todos. Si no, sí, porque si no, cuando os he desvelado algo muy importante. Que se nos olvidará cuando vayamos. Sí, bueno, no lo sé. Quédate a mi lado. Y Magnolias de Acero, yo tengo que reconocer que es una de las antiguas de mis preferidas. Es un grupo de amigas de diferentes edades allí en Estados Unidos, en una zona, pues es como un pueblecillo, ¿no? Del sudoeste o por ahí. Y la hija de una de ellas, bueno, hay unas actrices, luego os pondré un trocito, que es casi el final de la película, que además es una película muy, muy divertida, que también Shirley MacLaine está allí, está Julia Roberts, es la hija de una de ellas, que tiene una diabetes y luego se le complica con un cáncer. Bueno, el caso es que fallece muy joven, pero todo gira en torno a la amistad, a muchas cosas. Y veréis, y ahí hay una frase que me acuerdo que se la dije a José Manuel, pero ese trocito no os lo he puesto otro que me parecía más significativo. Pero allí, justamente cuando Amparo ha creado este texto tan estupendo, que luego desarrollará y luego me tiene que dar un papel, porque yo ya ahí lo dejo, estáis todos de testigos. Bueno, pues justamente es verdad que cuando estás enfermo y te preguntan, ¿y qué tal estás? Dices, jolín. Entonces, hay gente que se aprende respuestas y entonces a mí me encantaba, por ejemplo, una decía, mal pero acostumbrada. Bueno, entonces la gente se queda así como muy cortada. Y en Magnolias de Acero le preguntan al personaje de Shirley MacLaine, ¿cómo estás? Y entonces ella dice, ¿cómo estoy? Pues mira, estoy que no sé si rascarme el reloj o darle cuerda al culo. Entonces me encantó porque dije, es que es precisamente, o sea, es exacto lo que se siente, no sabes ni dónde estás.
Entonces es una sensación, y como no sabía, y como tiene un personaje que es muy bestia, que es muy, muy ruda y muy así, y todo el mundo la quieren, pero bueno. Luego os pondré un trocito, ahora al final, muy interesante. El tema pediátrico es importante porque para los niños tengan o no tengan cáncer, pero bueno, para entenderlo, porque puedes tener un amigo en el cole, un primo, un hermano o lo que sea, ¿no? Entonces aquí este blog del pediatra recomiendan 5 títulos imprescindibles y luego 5 que, bueno, que piensan que son correctos. Vale, nos vamos a quedar un poco con los imprescindibles. Camino de Javier Freser, os la recomiendo. Yo os la recomiendo, lo que pasa es que a mí me cuesta, yo tengo que reconocer que a mí me cuesta, bueno, porque me sobrecoge mucho. Cartas al cielo de David Neeson y Patrick, yo estoy también con el inglés, vamos a la misma academia. No, que yo voy a una muy buena, lo que pasa que no se me luce. La francesa Cartas a Dios, esta no la he visto, la francesa la tengo que ver. Declaración de guerra, esta también es francesa, esta película, y esta es una de las potentes respecto al tratamiento de cáncer infantil. Y bueno, y luego hay pues diferentes, el llanto de la mariposa, la decisión de Anne, que esa es bastante conocida, Planta Cuarta, que esta yo creo que también esta es española, también desde Antonio Mercero. Bueno, hay una serie de recomendaciones que me parece interesante que haya un blog de pediatría que, bueno, que lo haya reflejado. Y tengo que decir que como el Festival Internacional de Cine de Huesca es un festival de cortos, pues claro, yo veo muchos cortos. Y temática de cáncer no hay prácticamente nada. Nada, porque, bueno, cuentan otras historias, pero de cáncer, o a lo mejor es muy, muy transversal. Hay un corto que he descubierto hace poco que se llama La teta que os falta, y bueno, pues pero no, ese. De momento no he visto muchos más, seguro que los hay, pero yo no los he encontrado. Y en cuanto a series, que nos vamos de las películas, hay más que se trata el tema del cáncer. Yo voy a destacar 2 porque son distintas al tratamiento. Una, que la conocéis todos porque es Breaking Bad, que es este señor que tiene cáncer y se dedica a la droga, ¿no? Para pagarse el tratamiento porque es muy caro, y entonces se monta allí un laboratorio y bueno, es una serie. Quiero decir que luego lo menos importante es que él tenga cáncer, porque la serie pues deriva, de hecho la primera temporada es la más es muchísimo mejor las siguientes temporadas. Entonces, bueno, es una serie que está bien, ¿no? Lo ves desde otro punto de vista, fíjate que a mí me parece hasta más real. Aunque parezca al revés, me parece más real. No es nada ñoño. Y hace poquito he visto una serie que la tenéis en Netflix que se llama Las de la última fila, que es una serie española que de momento solo está la primera temporada, y son un grupo de amigas que una de ellas tiene cáncer y deciden hacer un viaje antes de que empiece la quimioterapia, ella, y se van a Cádiz, entonces ellas se rapan todas el pelo porque no quieren decirle a nadie quién es la que tiene cáncer. Maravilloso. Y de hecho tú no sabes hasta el último capítulo quién es, y de hecho te pasas todo el rato, ¿será fulana? ¿Será mengana? Porque en realidad, a ver, es que tener cáncer, de repente tienes cáncer y ya cambias y ahí haces no. Pero bueno, la serie está muy bien porque es divertida, se hacen pruebas, bueno, se vuelven todas muy extremas, ¿no? Como si de repente les hubieran dicho a todas que mañana van a morir. Entonces, bueno, también yo creo que es interesante porque además da un punto de vista, no sé, es que no es que sea más optimista, yo lo veo hasta más realista, ¿no? Lo que haríamos. Vale, y aquí os voy a poner un trocito de Magnolias de acero, que es la que hemos hablado antes, y luego os quiero poner simplemente el tráiler de Hope, que esto sí que lo sabemos que es esperanza en inglés, ¿verdad? Sí. Esta película, que yo no la he visto todavía y estoy deseando poderla ver, es una película noruega que es seleccionada a los Oscar. La directora, o sea, la directora de esta película, lo que cuenta le pasó a ella de verdad. Es una directora que le diagnosticaron un cáncer cerebral
en fase terminal y le dijeron que le quedaban, me parece que 3 meses de vida y entonces de repente se fue una revolución. Bueno, allí en casa, con los hijos, el marido, el patatán, no sé cuántas, bueno, esa señora sigue vivita y coleando. No sé muy bien cómo fue su caso en realidad, pero el caso es que tuvo una remisión parcial y luego no sé cosas más a contar. Sobre todo el cine se puede hablar mucho, entonces también hacer una reflexión pues cuando a los que hacemos cine o los que hacen cine, pues para que, bueno, está bien contar historias, pero que igual alguna vez estaría bien reflejar o tener un trasfondo que pueda ayudar. Y os dejo con Amparo, que tiene una anécdota muy bonita. Sí, es que antes le contaba a Estela, porque decía actores reseñables. Digo, bueno, en Aragón también tenemos a muchos actores reseñables. Y es verdad que coincide que últimamente hay muchos que están pasando la enfermedad, incluso alguno que la ha pasado, pero estos últimos años hemos tenido alguna pérdida significativa y se nos han ido algunos de los grandes, de los buenos, de estos que te marcan, ¿no? Tú como estudiante, como persona, que los tienes ahí como referencia y me gustaría citarlos. Y es que es muy gracioso porque en el entierro de Laura, que se preparó hasta el entierro y nos reímos en el entierro. Toda la gente que estábamos allí, ella preparó su entierro, fue maravilloso. Dentro de un orden, claro está, pero me acuerdo que me encontré a la exmujer de otro gran actor de aquí de Aragón y me decía, bueno, tenemos ahora, ahí arriba está Pilar 12, Pilar Delgado, Santiago Meléndez, Pilar Molinero, dice Pedro Rebollo y Laura Gómez Locova. Dice, joder, yo me quiero subir a la compañía allá arriba, que menuda compañía de actores hay allá arriba. Me pareció tan bonito que dije, mírala, qué manera de darle la vuelta, porque es verdad que eso dice, ¿cómo se lo estarán pasando? No sé, me parecía una cosa curiosa, que además coincide que todos, bueno. Sí. Pero es verdad que otros muchos que también conocemos, que no viene al caso de nombrarlos, porque cada uno tiene su vida, ¿verdad? Pero que también han pasado y otras cosas. Sí, pero sí. Que ahí siguen y, bueno, se puede vivir, se puede aprender mucho de la enfermedad y del arte. Y te puede hacerlo llevar muy bien. Y dicho esto, pues nada, muchas gracias y esperamos veros a todos en el teatro y en el cine. Eso. Empieza la Feria de Teatro este domingo. Eso. Y mañana tenemos todavía una sesión de música y arte. ¿Dónde está Plástico? Ya se ha ido Lucía, pero estará. Sí. Y Pecker lo tenemos. Mañana aquí quedan todavía 2. Eso, hay que venir igual a las 7:30. O sea que muchísimas gracias. Gracias.